Dr. José Medina, presidente y fundador de Criovida, Banco de Células Madre Humanas, pionero en la aplicación de tratamientos de terapia celular regenerativa con células madre. Con especialidades en obstetricia y ginecología, ha sido galardonado con 4 doctor honoris causa, gracias a la trayectoria del Corporativo Médico Criovida, como también un Sol de Oro por la excelencia y calidad. El Dr. José Medina está presente en el segundo Simposio Internacional de Células Madre. Pues muy buenas tardes, gracias por su paciencia, por aguantar el hambre también. Imagino que ya están un poco cansados, desesperados, pero vamos a tratar de ser breves y concisos en lo que vamos a presentarles. Pues no sé qué les ha parecido el congreso, el simposio. El año pasado les prometimos mejorar, les prometimos mejores ponentes, les prometimos, bueno, tal vez no les prometí a ustedes, pero nos comprometimos el doctor Diego Correa, el doctor David Rivas, en traerles información nuestra, en traer investigación. Este fue el compromiso del año pasado y creo que hoy están viendo ustedes los frutos de ese trabajo intenso que se ha venido realizando durante todo este año. Y les prometimos traer también a los mejores ponentes del mundo, y el día de hoy pues contamos con la presencia del doctor Kaplan, el cual, platicando con él en una reunión que tuve antes de la charla, me dice que está muy emocionado con el proyecto. Se lo presentamos, lo que estamos haciendo. Obviamente él desconocía que en México hubiera, dice, empresas que estuvieran haciendo las cosas bien, dice, porque normalmente todo esto se hace en los países desarrollados, y es una grata sorpresa la que él se ha llevado y una buena impresión. Y obviamente hasta reconoció que no sabía ni por qué había venido, ¿verdad? Dice que vino obviamente por la confianza que le tiene al doctor Diego Correa. Dice, donde él me diga, yo ahí estoy, porque confío en que él no me va a llevar a un lugar que me pueda afectar mi reputación. Eso me lo dijo hace unos momentos, y eso pues obviamente me tiene muy contento, ¿verdad? Y agradecido con la vida y con Dios por la oportunidad que me ha dado. El compromiso para el siguiente año es todavía aún mayor que que hicimos. Vienen ponentes todavía, no quiero decir mejores, porque todos son excelentes, todos son muy buenos, pero los que están haciendo trabajos también importantes en el tema relacionado a las células madre en el mundo. Ese es el compromiso que tenemos con ustedes. Tal vez podamos darles algunos adelantos al final de esas personas que pueden venir, y el otro compromiso es que Criovida, a través del doctor Rivas y del doctor Diego Correa, seguimos comprometidos con convertir a esta empresa en una empresa líder. Hablamos hace unos momentos, el día de ayer se comentó que el día del precongreso, que la intención era que la empresa tuviera presencia en Latinoamérica. Y el doctor Kaplan me dice que ¿por qué Latinoamérica? ¿Por qué no la empresa sea una de las líderes en el mundo? Bueno, pues ya todavía nos amplía el panorama, ¿verdad?, para lograr esos objetivos. Entrando en materia, pues voy a presentar uno de los proyectos que tal vez pues sean motivos personales que yo tenga por mi especialidad como ginecobstetra y biólogo de la reproducción humana. Pues durante la residencia lo que se veía pues era prácticamente ver morir a estos pequeños prematuros por obviamente múltiples complicaciones. Y creo que eso pues, a todo mundo nos mueve. Aunque era parte de pediatría, obviamente nos repercutía a nosotros porque nos limitaba a seguir atendiendo más y más prematuros. Teníamos que estar en constante comunicación. No tenemos incubadores, no tenemos ventiladores, no tenemos espacio, los niños se siguen muriendo. Híjoles, era algo que nos pegaba como residentes, y obviamente en la medicina privada no es tan común ni es tan grave. Bueno, sí es lo mismo, tal vez la misma frecuencia, sí, a lo mejor termina siendo menos grave porque ya es una atención privada, ya es una atención donde hay inversión, donde hay gasto, hay hospitales con toda la infraestructura y la tecnología para atender a estos bebés. Y de ahí viene esa inquietud, y obviamente también hablándolo con mi esposa, como la presidenta, hemos decidido, como lo comenté en un principio, de tanto atender la parte de investigación y obviamente hacer una labor social también con todo esto que pues, la vida nos ha dado. Y decidimos hacer una AC, que es Fundación
fue Convida, iba a decir Provida, la Fundación Convida, y es con el fin de poder ayudar a estos niños con estas necesidades, poder hacer investigación inclusive, ¿sí? Y este protocolo está costeado 100% por la empresa, 100% por Provida, Criovida, así que son nuestras empresas. Entonces cabe mencionar esto, y ella pues viene haciendo una labor también titánica para lograr este objetivo, que es el de a estos niños poderles ayudar de una manera pues impresionante, que impacte en sus vidas. Realmente yo ya he venido trabajando en el hospital civil, en la medicina privada, con este tipo de casos, con excelentes resultados. Lo que queremos es formalizarlo, que tenga todas las aprobaciones y que esté hecho con el rigor que se requiere para un trabajo de investigación que pueda ser publicado en las revistas más importantes del mundo. Ese es el objetivo nada más, pero la experiencia ya la tenemos, los resultados ya los sabemos, lo que queremos es hacer el protocolo, escribirlo y publicarlo, ¿verdad? En fin. El trabajo es ensayo clínico en fase 2 para el uso seguro y eficaz de células madre mesenquimales para el tratamiento de pacientes con displasia broncopulmonar y prevención de sus secuelas, que es lo más importante, lo cual el motivo principal de este tipo de terapias. Y obviamente lo estamos realizando con participación del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, que pertenece a la Universidad de Guadalajara, Provida, Banco de Células Madre Mesenquimales Humanas, Convida, Asociación Civil, y Centro de Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma de Aguascalientes, México, y el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Como les comentaba, el objetivo es hacerlo con todo el rigor científico y obviamente llevando a cabo con los estándares internacionales que FDA y la Agencia de Medicina Europea. ¿Qué pasó? Está. Que la FDA y la Agencia de Medicina Europea exigen. Nosotros estamos haciendo el estudio, este estudio va a ser fase 2, como bien lo comenté, es importante porque lo que estamos haciendo es probando la eficacia, ¿verdad?, del tratamiento, la dosis adecuada, la dosis correcta que se requiere y la ruta de tratamiento, pero también estamos comparando el estudio con el tratamiento estándar convencional que existe ya para esta patología, lo cual nos está preparando para una fase 3 y finalmente la fase 3 y posteriormente una posible comercialización o una comercialización de este producto ya con autorización de FDA y con las agencias, la Agencia de Medicina Europea y las del mundo que rijan este tipo de terapias o de tratamientos con células madre. El estudio va a durar 2 años en su totalidad, ahorita lo voy a ir describiendo y obviamente aquí les describo el proceso que se requiere para ir obviamente analizando y ejecutando todas estas fases para ya posteriormente hacerlo esto pues con fines de comercialización. Obviamente primero viene una estandarización, todo el trabajo que se viene haciendo en el laboratorio de in vitro, ¿sí? Luego hay estudios en animales, pues, obviamente, previamente, y ya ahorita de lo que estamos hablando ya es de un estudio clínico con pacientes, es lo que vamos a realizar, y se va a evaluar obviamente la seguridad del tratamiento, y en esto conlleva lo que es la esterilidad, la tumorogenicidad, el inmunofenotipo y la pureza, así como la potencia en cuanto a la eficacia, la dosis y la estabilidad del tratamiento. Y los estudios de caracterización del producto. Como les comentaba, la displasia pulmonar es la causa número 1 de mortalidad en prematuros y tiene una incidencia bastante elevada, sobre todo en las etapas más tempranas del embarazo. Esto llámese previo a la semana 28 de gestación. ¿Sí? Se habla de un 60% de esta incidencia y de la semana 32 a la 36 de un 15 a un 20% y de la semana 37 a más ya la incidencia es mucho menor y estamos hablando de un 5%. Y lo más triste del caso es que a pesar de todos los avances que existen en la medicina privada, en los países desarrollados, sigue siendo aún la causa de mortalidad más importante en prematuros y además una de las causas principales también de problemas posterior a la patología, de complicaciones principalmente que se observan posterior a esta patología, ¿sí?
Hablemos de los pacientes que pueden lograr sobrevivir a esta patología. Okay. Y bueno, en esta lámina, en esta diapositiva, hablé como cuando estaba estudiando en esta lámina, en esta diapositiva se describe la patogénesis y obviamente la justificación de por qué las células madre funcionan en este tipo de patologías. Hablemos de que este es un alveolo y no sé si alcancen. Este es un alveolo en su conjunto. Para resumir esta lámina, que es bastante sencilla, es un neumocito tipo 1 y estos son los neumocitos tipo 2 que se requieren que estén desarrollados o presentes para que se produzca el factor surfactante, que es el que hace que este niño no sufra las complicaciones pulmonares cuando nace. Pero lo interesante es que esta célula requiere de células madre, ¿sí?, para poder secretar, o que la célula madre secrete el esteroide que hace que esta célula funcione. O sea, se requieren de células madre para que la célula funcione. Eso es lo interesante. Y eso es a través de un esteroide, haciendo énfasis a lo que el doctor comentaba. No es la célula madre la que regenera y produce más alveolos o células, sino que tienen efectos de medicamento localizados en base a la necesidad que se requiere localmente. En este caso, la célula requiere ese esteroide, ¿sí?, para poder funcionar o liberar el factor surfactante, y eso lo estamos logrando pues con el efecto de la célula madre. Y obviamente otro de los efectos que se observan es el aumento de factores de crecimiento vascular que se requieren en el alveolo también para llevar a cabo toda esta función, y un aumento de la producción de surfactante por los neumocitos es lo que provocan, y una disminución de la inflamación, que también es un efecto importante que buscamos en esta patología. Y como parte final, pues que supriman la formación de cambios asociados a displasia broncopulmonar, que obviamente es algo que una vez que se establezca es muy difícil ya de revertir. Bueno, en cuanto a las características generales de las células madre, pues ya las conocemos todos, ya se ha venido hablando en todo este simposio sobre ellas, pues es la capacidad in vitro de autorrenovarse y la de expansión en medios de cultivo, sí, bajo condiciones específicas y medios específicos en laboratorios adecuados. Y la actividad inmunomoduladora, que típicamente vienen a suprimir lo que es la respuesta innata y a incrementar la producción de citocinas antiinflamatorias. Y aquí hay un resumen de ello. Las fuentes obviamente son múltiples, como se ha venido escuchando, entre médula ósea, el cordón umbilical, gelatina de Wharton, el tejido adiposo, el tejido menstrual, que es lo que más nosotros procesamos y tenemos bastante experiencia, y los inmunofenotipos que se requieren, o los antígenos, y los CD que se expresan en la superficie, que deben de estar positivos para poder decir que es una célula mesenquimal. Pues ya ustedes los ubican perfectamente, son CD90, 73, el 105, y deben de estar negativos el resto para poder decir que estamos hablando de una célula, específicamente una célula mesenquimal. Y el efecto que estos tienen en los órganos, pues ya también se ha venido comentando, entre ellos el corazón, el hígado, intestino, riñón, inclusive en cerebro, que es donde más, en estos niños, más problemas vemos como secuelas o como complicaciones de la misma patología. Y el efecto que tienen las células en la inflamación, pues también es ya muy conocido. Se habla, el doctor Correa hizo una investigación de hecho donde demuestra que las células tienen el doble efecto, ¿sí?, dependiendo de las necesidades que el organismo o la célula requiera, ¿sí? Hablemos de estos efectos, obviamente, dependiendo si es una citokina de un perfil bajo proinflamatorio, lo que hacen estimulan lo que son los neutrófilos y las células T, y en este caso, cuando son citoquinas de un alto nivel proinflamatorio, el efecto puede ser inclusive de inhibición de estos sistemas y estimulando otros, ¿sí?, pero también suprimiendo lo que son las células natural killer, las células T, ¿sí?, y sobre todo las células dendríticas, y estimulando los M2 y lo que son las células T reguladoras. En el caso de cáncer, pues ustedes, como bien lo saben,
o ya se ha estado discutiendo si es oportuno utilizarlas o no. La respuesta sigue siendo no, sobre todo por la angiogénesis y el riesgo de metástasis que puede incrementarse, sobre todo en una fase tumoral en crecimiento del paciente, ¿sí? Existe ya previamente un trabajo de investigación, el cual nosotros pues obviamente revisamos previamente a iniciar este protocolo, y lo que detectamos que es un trabajo que se queda prácticamente a medias. Es un trabajo de fase 1 donde ellos evaluaron principalmente la dosis y pudieron estandarizarla. Se usaron dosis bajas, medias y elevadas, y la conclusión para ellos fue, y los resultados fueron muy favorables, la conclusión para ellos fue que la utilización de dosis bajas es más efectiva en los pequeños que las dosis altas. Ahorita vamos a hablar de nuestro protocolo, cuál es la dosis que vamos a utilizar, pero en este caso pues demostró una reducción significativa en la incidencia de displasia broncopulmonar en este estudio de fase 1 que fue realizado en Corea del Sur. Sin embargo, en la actualidad no existe una terapia estándar que logre prevenir las secuelas de la displasia broncopulmonar, que ese es el objetivo de nuestro protocolo, ¿sí? El seguimiento y poder demostrar que las secuelas disminuyen con el uso de células madre mesenquimales en esta etapa de vida. Bueno, aquí les presento ya la autorización, que parece fácil, pero ha sido todo un proceso largo, ¿sí? Para que la Universidad de Guadalajara y sobre todo el Comité de Ética del Hospital Civil de Guadalajara pues nos autorizara este protocolo, pero finalmente ya lo logramos y estamos ya por arrancar este proyecto. Yo creo que en menos de un mes ya deberemos de estarlo arrancando, ¿sí? Lo pongo más ampliado. Ahí está el registro, ¿sí? de la autorización del comité, que es uno de los más estrictos, yo creo, en nuestro país, y la Universidad de Guadalajara tiene un prestigio. Para los que son extranjeros, pues es la segunda universidad más importante pública en nuestro país, después de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y las razones que les comentaba en un principio, pues es de apoyar este tipo de proyectos a través de la Fundación Convida, ¿sí? Que este es el logotipo, es principalmente revertir las complicaciones, ¿sí? Que pueden impactar a futuro en estos niños. Sobre todo los primeros 2 años de vida son los más relevantes y los más importantes, porque de ahí desprende el futuro de estos niños, si lo van a hacer con alguna discapacidad o de la manera más normal que se requiere o que por lo menos nosotros esperamos de nuestros hijos, ¿sí? Y una intervención temprana y eficaz con células madre mesenquimales podría brindar una nueva oportunidad de tener una vida normal sin las secuelas, como lo mencionaba ahorita. Las consideraciones especiales para realizar una intervención clínica con células madre pues son prácticamente estas. Primeramente, la fuente de obtención de la muestra, la purificación, que es un trabajo de laboratorio, junto con el pretratamiento, para llevar a cabo estos procesos o estos controles de calidad, de lo cual ya se ha venido hablando durante todo el día, desde el día de ayer, de los controles que tenemos nosotros en la empresa, pues son los óptimos para llevar a cabo este protocolo o este proceso de investigación, ¿sí? Y el sistema inmunológico del paciente también es importante, y obviamente para poder determinar el uso apropiado de inmunosupresores, aunque en este protocolo no es el caso, no se utilizarán este tipo de tratamientos, y es el tiempo también de la administración de las MSIs, y la ruta también de la administración y la dosis finalmente. El proceso pues son células halogénicas las que nosotros procesamos o cultivamos, y son las mismas que vamos a utilizar en este protocolo. Serán células endometriales, y primeramente hay un historial clínico de la donadora y las pruebas obviamente de escrutinio, el aislamiento de la muestra. Posteriormente ya entra el laboratorio en cuanto a la expansión, la etiquetado del producto, y cabe mencionar que nosotros somos un laboratorio que utiliza medios seno-free, como ya también se ha venido mencionando. No utilizamos nada de suero de bovino fetal, ni mucho menos, ¿sí? Y ya una vez que tenemos esto, las dosis ya preparadas y la vía de administración ya definida, ya procedemos a hacer lo que es el ensayo clínico, el lote de producción liberado por el control de calidad y la caracterización del producto. Y estas pruebas incluyen la esterilidad, la potencia, el inmunofenotipo, la viabilidad, la estabilidad citogénica y la prueba de formación de tumor in vivo.
En cuanto al escrutinio de la donadora, lo hacemos de ambas maneras. Una es para comprobar que no tenga una infección aguda, en este caso donadora. Ya se pasó la prueba de la historia clínica y posteriormente hacemos lo que es el screening de infecciones de esta paciente, pero como le comentaba, lo hacemos para descartar por PCR una infección aguda de todas estas patologías, así como por medio de IgG alguna memoria que pueda tener de estas infecciones también, y obviamente con alguna positiva que haya tanto de memoria como aguda, es un motivo para nosotros descartarla del protocolo como donadora. Y estos controles de calidad los logramos mediante la esterilidad, mediante cultivos bacterianos y la detección de endotoxinas y la detección de micoplasma por inmunofluorescencia o por PCR. Y en cuanto a la potencia, por la inducción de diferenciación en los 3 fenotipos y los 4 marcadores de diferenciación por inmunofenotipo y la inmunohistoquímica y 3 marcadores de función in vitro por PCR. Y estos son el HLADR, el CD31, CD34, 44, 45, 73, 90, el 105 y obviamente también el 146. Y la viabilidad la evaluamos por inmunofluorescencia o por citometría de flujo del inmunofenotipo de las poblaciones. La estabilidad, esto es algo importante que incluimos nosotros en el ensayo y que pocos laboratorios suelen implementarlo, ¿sí? Como control de calidad, que es un cariotipo a las células y un ensayo de longitud del telómero, ¿sí? Y la prueba de seguridad in vivo del potencial tumorogénico. Este es un estudio, es un ensayo clínico aleatorizado, controlado, doble ciego, a realizarse en pacientes con displasia broncopulmonar y su correspondiente seguimiento para determinar la incidencia sobre las secuelas. El objetivo es evaluar la eficacia y la seguridad de las células madre administradas por vía intravenosa a una dosis utilizada de 10 millones por kilogramo de peso. Y lo que buscamos es el tratamiento de la displasia, ya está establecida, ¿sí? Y la prevención sobre todo de secuelas posteriores a este evento. Los grupos, vamos a tener 2 grupos, un grupo control y un grupo con tratamiento. El grupo control es con tratamiento convencional, que ya se viene utilizando, y el otro grupo, el segundo grupo es con tratamiento convencional, más la intervención con células madre mesenquimales. El análisis estadístico, se van a hacer comparaciones intragrupo con prueba de Wilcoxon y las entre grupos con la Udemann-Whitney. Y el valor significativo será menor a 0.5, considerándolo esto ya como un valor importante ya representativo. En cuanto a los criterios de inclusión, serán recién nacidos de pretérmino, que se encuentren entre la semana 28 y 32 de gestación, con un peso entre 800 gramos y 1500 gramos y con una displasia broncopulmonar moderada a severa. En cuanto a los criterios de exclusión, serían algunas otras patologías que se agreguen al diagnóstico, como sepsis tardía, estado de choque, coagulación intravascular diseminada, trombocitopenia moderada o severa, malformaciones congénitas, la inmunodeficiencia congénita, las hemorragias intraventriculares, sobre todo las grado 4, que son las más graves que se pueden detectar, las cromosomopatías, la hemorragia pulmonar activa, así como pacientes con múltiples complicaciones médicas que ya serán determinadas por los investigadores si se excluye o se mantiene en el protocolo. Los criterios de eliminación son desviaciones mayores al protocolo, pérdida de seguimiento de más de 2 citas del pequeño y accidentes fortuitos que puedan impactar en el neurodesarrollo, así como uso de fármacos oncológicos, en dado caso que este pequeño desarrolle algún tipo de cáncer y tenga que ser sometido a este tipo de tratamientos. Para determinar el tamaño de la muestra, pues se utilizaron estas fórmulas, que no tiene sentido explicarlas, pero se determinó que la muestra debería de ser de 31 casos como grupo control, como grupo para tratar y obviamente como grupo control, pero consideramos 4 por pérdidas del 10% que pueda haber durante el protocolo, agregarle, por lo cual se convierten en 70 pacientes que van a ser tratados en este proyecto. En cuanto a los desenlaces del estudio que esperamos, los primarios son la independencia del oxígeno suplementario post-intervención, que el paciente se destete prácticamente del ventilador
inmediatamente posterior a la aplicación de las células y estando obviamente pues en el hospital, y los eventos adversos y tiempo de evaluación hasta lograr un egreso del paciente post-intervención. Y los secundarios son el uso o secuelas respiratorias que pueda tener el bebé ya una vez egresado del hospital, y nos interesa saber si quedó con uso de esteroides, broncodilatadores o que esté presentando reingresos, así como el desarrollo neurológico. Se estará evaluando en las siguientes consultas y también se utilizará la escala de Denver u otras que existan para evaluar este tipo de daños. Y el crecimiento se evaluará con el Z-score, y los cambios importantes detectados durante el seguimiento de los signos vitales también los consideramos importantes, así como cambios que se encuentren en la exploración física de las siguientes visitas que haga. La sobrevida también es importante para nosotros, y los eventos adversos tardíos que pueda presentarse. En tiempo de evaluación, el primer año va a ser cada 2 meses y el segundo año va a ser cada 3 meses, como se estará citando a estos bebés, obviamente con la edad corregida post-intervención para su seguimiento. Así es como está el esquema de seguimiento. El diagnóstico tendremos que esperar posterior al nacimiento 28 días para realizarlo, y el día 29 sería para nosotros el día 1 en que se haga la evaluación de estos bebés, y esto va a ser mediante una resonancia magnética y citoquinas basales, y el día 30 es cuando estaremos haciendo la primera aplicación de los 10 millones por kilogramo de peso, y posteriormente ya se darán las consultas pediátricas y también por la clínica de rehabilitación de estos bebés, y en este caso se evaluará lo que ya mencionamos anteriormente por parte de pediatría, el peso, la talla, las complicaciones neurológicas, perímetros cefálicos, si ha tenido reingresos, si quedó con medicamentos, y asimismo se hará un tamiz auditivo en el segundo mes. En el cuarto mes es muy similar el seguimiento, y al sexto mes sí se está agregando nuevamente una resonancia magnética, pruebas de citocinas nuevamente, ¿sí? Y los potenciales evocados del tronco cerebral, potenciales evocados auditivos del tronco cerebral, como parte del seguimiento de los 6 meses. Y ya en los siguientes visitas, pues es prácticamente las mismas consultas para ir registrando el desarrollo de este bebé, y finalmente a los 2 años, a los 24 meses, repetir nuevamente los potenciales evocados, la resonancia magnética y las citoquinas finales inflamatorias. Los resultados esperados del ensayo es determinar la seguridad y eficacia de la intervención en pacientes con DBP, y en un estudio fase 2 con 2 años de seguimiento, y nuestro ensayo clínico, cabe la pena mencionarles que es el primero en el mundo, por lo menos no hay nada publicado en cuanto a esto. El único que hay, como mencioné, fue el de los coreanos, pero ellos solamente evaluaron la dosis adecuada para ver respuesta. Ya no hubo un seguimiento de estos niños, que tal vez es lo que faltó, y nosotros prácticamente, tomando en cuenta ese trabajo, estamos continuando este protocolo para ver el efecto a 2 años que tienen las células, sobre todo en la prevención de complicaciones en estos pequeños. Y con esto pues poder ofrecer una nueva oportunidad de vida a través de prevenir la presentación de secuelas principalmente de los pacientes. Y bueno, este es el equipo que está trabajando en este proyecto, y no me resta más que agradecerles a ellos pues todo el apoyo y las facilidades que han hecho para que este proyecto pueda ser una realidad, principalmente al doctor Héctor García, que es el jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Civil de Guadalajara. Pero tengo que agradecerle principalmente a un doctor que decidió no aparecer en este proyecto. De hecho, él ya se jubiló del Hospital Civil y dejó al doctor Héctor como encargado de ese departamento, que es el doctor Alfonso Gutiérrez Padilla, Alfonso Gutiérrez Padilla, y él fue el pediatra de los niños que yo atendía cuando ejercía la ginecología y obstetricia, que ya hace muchos años que no atiendo un parto ni una cesárea, pero él era el pediatra, y él empezó, cuando
pues cuando operábamos, ¿no? Él me preguntaba, ¿cómo vas con tu proyecto de células? No, pues bien, bien. Y él echándome porra siempre, pero obviamente tomando una distancia y yo creo haciendo un juicio y una crítica, pero no me lo hacía externar. Como diciendo, échale ganas, sigue con tu proyecto, vas bien. Él no creía en las células, en pocas palabras, ¿sí? Y un día tuvimos un caso en la medicina privada por la misma especialidad que yo tengo, unos cuatrillizos. Por la misma reproducción, tengo una clínica de reproducción humana también, que tampoco atiendo, la atiende ya la doctora Suyé y otros doctores que nos ayudan allá en la clínica. Pero bueno, tuve una complicación muy común, que es unos 4 bebés, y todo por buscar un varón. Nacieron 3 niñas más y un varón para esa pareja, pues que ya tenían 7 hijos. La historia es dramática hasta por eso. Entonces, pues obviamente presenta rupturas, nacen a las 26 semanas. Le voy a platicar esta historia así brevemente, sí, ya terminó la presentación, pero cómo nos dimos cuenta del poder antes de que, inclusive eso fue antes de que apareciera el estudio de Corea. Eso es lo más interesante de esto. Obviamente los pediatras me comentaron en su momento, bueno, la mamá decidió, pues póngale células madre, porque ella se había puesto para lograr el embarazo todavía. ¿Sí? Entonces dice, póngale células madre, y le digo, ¿sabes qué? Necesito consultarlo con los pediatras. Obviamente cuando lo consulto con los 4 pediatras, cada bebé tenía el suyo, obviamente en el Hospital San Javier de Guadalajara fue eso, pues ellos inmediatamente brincan y dicen, pues no hay nada escrito sobre esto de tratamiento, entonces yo no lo acepto, dice el doctor Héctor, que es el jefe y ese, mira, es el que nos autorizó. Hace muchos años, hace 7 años yo creo de eso, si mal no recuerdo, esos niños están perfectamente sanos en la actualidad, que los puedo presumir. La causante de este fue la ruptura de membranas de una niña que le pusieron milagros, porque obviamente fue todo un milagro que los 4 niños vivieran. Lo interesante es que los 4 niños están sin secuelas en la actualidad. Niños súper inteligentes, súper inquietos, súper sanos, los 4. Milagros, le echan la culpa a la pobrecita de todo lo que pasó. El doctor me dice, bueno, obviamente todos los doctores dijeron, yo no acepto el tratamiento. El doctor Alfonso Gutiérrez Padilla, que era el jefe de todo el grupo, él dice, miren, esta niña va a morir. Ya lo sabemos el desenlace cuál va a ser. Ya hicimos todo lo que podríamos hacer por ella. Por mí pónganle lo que quieran, dijo, yo soy el jefe, por mí pónganle lo que quieran y veamos a ver qué pasa. ¿Sí? Así tal cual fue ese caso. La primera experiencia que tuvimos con células madre en esta displasia broncopulmonar, y obviamente la niña ya con todas las complicaciones que se presentan, que ya las hablé hace unos momentos, ¿sí? Ya las tenía todas, inclusive la sepsis, inclusive la falla orgánica múltiple. O sea, era una niña que dijo el doctor, en 72 horas no va a pasar, por estadística y por experiencia y por todo lo que ustedes quieran, esta niña va a morir. ¿Sí? Bueno, hicimos la aplicación. Yo les voy a ser sincero, en aquel entonces no fueron 10 millones, fueron, porque los pediatras me dijeron, pues por kilo dime cuántas son. Aquí se ha hablado de dosis de 1 a 3 millones por kilo, pues no pesaba ni el kilo, pues era no ponerle nada prácticamente a esta niña si lo sacábamos de esa manera. Entonces yo llevaba 40 millones para aplicarle a esta bebé, porque yo había leído artículos, de hecho en mi tesis, se hablaba de para ver efectos habría que aplicar por lo menos 40 a 50 millones, que eso fue hace 16 años, ¿sí? Cuando yo empecé con esto, eso se hablaba, 40 a 50 millones para poder ver algún efecto terapéutico. Entonces yo me llevé esa idea. Cuando yo les platico los millones, me dicen, no, estás loco, eso no le podemos poner a este niño. Y menos en las concentraciones que los trae. No, me la vas a encharcar. Y no, ya ves cómo son los neonatólogos, ¿no? Y obviamente ellos miden perfectamente todos los líquidos que egresan. Y pues me dijo, todo esto, tráemelo en menos de 1 mililitro, ¿verdad? Entre 0.5 si es posible. Bueno, pues fui a centrifugar, regreso y ahí está la dosis. Fue lo único que le pusimos. Una dosis única de 40 millones y el resultado fue verdaderamente sorprendente en ese momento. Que hasta ellos me llamaron al día siguiente, los pediatras todos, y yo me preocupé porque dije, híjole, ya qué pasó, ¿verdad? Me hablaron muy temprano, es que pasan visita a las 6 de la mañana, entonces me dicen, la primera pregunta que me hacen los especialistas, los neonatólogos, investigadores, dicen, ¿cómo trabajan las células madre? ¿Qué es lo que hacen? Dicen, es que hemos visto cosas impresionantes en 24 horas, lo que no hemos visto en todo el tiempo que la niña lleva aquí, en toda nuestra vida como pediatras. Eso fue lo que me dijeron, y ya buscamos, dicen, y efectivamente, no hay nada escrito. Bueno, de ahí empieza la inquietud. El doctor Héctor, él dijo que esto era un milagro,
¿verdad? Tal cual, dijo, esto es un milagro, y no sé si fueron las células, más bien fue Dios, le dije, no, lo dejemos así, este caso, pero después empezamos a tratar otros, y ellos se enamoraron de este proyecto, tan así que a 7, 8 años después es cuando apenas vamos a hacer el protocolo de investigación ya formal y ya autorizado. Hubo un primer intento, ya recordé, con la Universidad de Guadalajara para hacer un protocolo formal, y obviamente la respuesta fue inmediata, no con células madre, no. Oye, pero hemos tenido efectos muy positivos con los niños, podríamos salvar muchas vidas. Y lo triste es eso, que en 7 años se han perdido muchas vidas por una decisión de un no en aquel entonces. Entonces, con esto, bueno, yo termino la presentación y también agradecer a todo su equipo de terapia intensiva, que de verdad han hecho una labor titánica para que esto llevarlo a cabo. No está aquí Miguel Romo, que es mi cuñado, él también participó en este proyecto inicialmente, ya se retiró del proyecto, se fue a vivir a otra ciudad, pero bueno, también él hizo un trabajo para lograr esto. La doctora Nelcy Alejandra, del Departamento de Rehabilitación del Hospital Civil, que nos va a apoyar con el seguimiento de los niños también, obviamente su servidor, la doctora Suyé Suenaga, al profesor José Rafael Villafán, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y obviamente, principalmente, al que ha hecho obviamente que todo esto sea posible, por su capacidad, por su entrenamiento, por su nivel que trae de investigador y por la relación también pues que existe con él y él directamente con la Universidad de Guadalajara, y el que ha hecho posible que este protocolo sea autorizado y se lleve a la ejecución, pues es el doctor Jorge David Rivas Carrillo, que ya lo conocen, que ya hizo presentaciones también aquí a ustedes, y a la Fundación Convida y a mi esposa, que está aquí presente también, por el trabajo que ha venido haciendo esta fundación muy fuerte para que este protocolo se lleve a cabo. Muchísimas gracias y agradecemos la presencia del doctor José Medina Flores y su extraordinario tema. Abrimos la sesión de preguntas. Bueno, esto es una fotografía, para los que no lo conocen, de una sala del Hospital Civil de Guadalajara. Es un hospital muy hermoso, antiguo, yo creo el más antiguo, doctor, que tenemos en Guadalajara. No me atrevo a decir que en el país, pero para que vean los murales que hay dentro de ella. Es impresionante navegar por esos pasillos. Son las salas donde están todavía las camillas. Yo ya no, hace mucho que no voy, pero todavía sigue igual. Son unos galerones enormes y con camas. Con pacientes por todos lados. Con pacientes por todos lados. Sí, en fin. Bueno, tocayo, muy buen proyecto, muy buen trabajo, y yo creo que vas a salvar muchas vidas. Es una pregunta sencilla. Dices que a esa niña que tuviste le pusieron nada más una dosis. En este proyecto, ¿cuál es el plan? Una dosis. ¿Una dosis nada más única o cada mes que los vean le van a poner? Una dosis de 10 millones por kilogramo de peso. Nada más. Basándonos en el trabajo anterior, ajá, que ya demostró cuál es la dosis más efectiva. Y ya. Okay. Sí. Sí, doctor. ¿Qué doctor? Muy buen trabajo. Oye, ¿qué experiencia tienes en estos casos de los bebés y en la aplicación de células madre intravenosas en general? Yo tenía una referencia de utilizar algo de corticosteroide antes de la aplicación de las células madre intravenoso. Lógico, aquí en bebés son microdosis y en personas adultas para hacer un HOMI, mejor, ¿nos puedes hablar algo de eso? Bueno, de hecho, una forma de prevenir esta patología es metiendo corticosteroides. Yo como ginecólogo, eso es lo que hacemos. Metemos esteroides porque es lo que necesita el neumocito tipo 2 para producir el surfactante. El problema es, estamos hablando de que son prematuros que llegan al hospital ya prácticamente en expulsivo. Se requiere un tiempo para que haga el corticoide esa función, no es inmediata. Entonces estamos hablando de pacientes que ni siquiera llevaron un control prenatal, que ni siquiera llevaron un seguimiento, una atención por un ginecólogo. Te llegan así los tienes que recibir. Por eso en la medicina privada la incidencia es mucho menor, porque uno está cuidando al paciente y lo ves
cuantas veces sea necesario. Y el corticoide, por supuesto, que nos favorece a nosotros en este caso en particular, ¿sí? Y hasta podríamos obtener, si se hiciera esa preparación previa al paciente, antes de que nazca, obviamente, pues mucho mejores resultados, definitivamente, ¿sí? Ok, y en adultos, en otras enfermedades En adultos, autoinmunes. ese es el punto. En autoinmunes tal vez sí se requiera, pero no a todos los pacientes como regla. No solemos aplicarle ningún tipo de corticoide como preparativo. ¿Sí? Okay. Si está indicado, por supuesto que sí. Doctor, buenas tardes. Lo felicito por su exposición. Yo le quisiera preguntar, ¿cómo determina el tiempo de seguimiento para ver que los resultados fueron favorables del tratamiento? Porque, por ejemplo, en la dosis veo que no tenían una seguridad de cuántos millones, sino por los antecedentes que tenía usted de haber estudiado ya artículos. Con el trabajo de investigación sí está clara ya la dosis. Yo en aquel entonces no había el trabajo Sí, o sea, porque me dice que hace de 16 años más o menos, ¿no? No, esa fue la tesis, fue de incontinencia urinaria de esfuerzo, fue inyección de mioblastos autólogos. Ahí fue cuando conocí yo las células. El tratamiento de los bebés fue hace 7 años, 8 años. Aunque es que yo soy en pañales ahorita en células madres, pero ¿cómo determina usted el tiempo de seguimiento? Es en base, obviamente, a la patología, es en base a los protocolos ya establecidos por FDA en cuanto al estudio fase 2, es el mínimo tiempo que requiere para poder ya emitir una opinión, o una autorización, ¿sí? Mínimo son 2 años que nos pide de seguimiento para poder decir que es eficaz el tratamiento y sí logra prevenir estas secuelas en estos niños. Pero ya está determinado. Ya es estandarizado y determinado. Sí. Lo que se calcula es el tamaño de la muestra nada más. Buenas tardes. Sí. Aquí tenemos 2 pediatras. Yo hice pediatría también y la verdad es un reto siempre en neonatología, en terapia intensiva, en la UCI, pues manejar estos pacientes con broncodisplasia pulmonar grado 3. La pregunta aquí, ¿también lo van a manejar desde el punto de vista, hay parámetros clínicos y radiológicos? Más que nada es ¿en la evolución? La tomografía, bueno, el manejo interno que se hace en el hospital, pues se va a seguir siendo el mismo. Ya para el protocolo, ¿sí? Se va a hacer una tomografía inicial y los potenciales evocados y las citoquinas basales. Sí, para ver. Pero eso ya es para el protocolo. El otro manejo, el estándar que ustedes ya hacen, va a seguir siendo el mismo. Perfecto. ¿Sí? O sea, ¿Y en qué mes, en qué día después de nacer? Sí. A los 28 días 28 inicia días, el protocolo, sí. Inicia la aplicación. Sí, inicia el protocolo de estudios primero. ¿De estudios? Sí, que es la tomografía, las citoquinas, y posteriormente ya viene la aplicación al día siguiente, una vez que ya tenemos estudios realizados previos. Y la aplicación es en el día 30, de nacimiento. Sí, porque lo que pasa es que la dificultad respiratoria pues inicia en las primeras, al nacer inicia. La dificultad respiratoria, pero la displasia la detectamos. Sí, es un proceso inflamatorio evolutivo para confirmarla. Mira, yo sé tu pregunta por dónde va. Sí, pero lo ideal sería aplicarlo desde que nace el niño, pero ya no tendría validez el estudio. Pues estamos siguiendo un protocolo para que la FDA no me critique. No, pues es que no sabíamos si se iba a morir o no, si tenía eso o no, y van a empezar muchas discusiones. No, es que hay un sesgo, tenemos que apegarnos. Fue la misma pregunta que yo le hice al doctor Rivas. O sea, yo lo pongo desde que nace y evito hasta que se muera y que tenga tal vez esta complicación, ¿verdad? Entonces aquí el protocolo dice, primero tienes que hacer el diagnóstico. Sí, todo. Y para hacerlo, pues hay que esperar. Digo, en ese lapso va a seguir muriendo mucha gente. Sí, porque definitivamente. Un neonato de 28 semanas tenemos hasta el 60% que le da broncodisplasia pulmonar. Está comprobado. Pues ahí está la respuesta. Pero estamos siguiendo un protocolo con los estándares de FDA y son rigurosos. Perfecto. Y para poder tener validez y poder publicar, pues tiene que ser así. Que esté de acuerdo yo, igual que usted, doctor, que usted es el que vive esta experiencia, pues tampoco lo estoy, pero así es la investigación.